Continuamos en el gobierno de la mañana, ese acto en la Suprema Corte, encabezado como es de rigor por el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, presencia también de los presidentes de las cámaras legislativas, ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, presencia también del cuerpo diplomático acreditado en el país. Desde San Cristóbal, nuestro colaborador Carlos Corporán nos comunica un nuevo feminicidio ocurrido en la mañana de hoy, allá en San Cristóbal. La víctima identificada como Nadina González, de 65 años. Esto ocurrió en Madre Vieja, San Cristóbal. El homicida, el señor de la Cruz, está detenido según el informe que nos da Carlos Corporán. Regresamos con Felipe Romero Sánchez. Gracias nuevamente, Rosendo. Interesante el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hablábamos del tema de la reforma policial y decíamos que el presidente de la República está interesado en una verdadera reforma judicial y creo que es una iniciativa que todos tenemos que apoyar. Nosotros tenemos una estructura policial y esa estructura policial obedece a una época, obedece a la Guerra Fría. Es una estructura militar. Yo creo que no hay ninguna policía en el mundo en época de democracia que tenga la estructura que tiene la policía nuestra. La policía nuestra, con esa estructura de generalato que tenemos nosotros, cuando usted analiza la estructura, por ejemplo, del Ejército Nacional, es la misma estructura de la Policía Nacional. Los ascensos se hacen en función de los rangos. Usted tiene desde el conscripto, el cabo, el raso, hasta llegar a un general de brigada. Y hay que entender lo que significa un general de brigada. Sin embargo, en la Policía Nacional no tenemos brigadas y tenemos como 40 generales de brigadas. Tenemos tenientes, llegamos a tener hasta un general con 3 estrellas. Porque la situación interna de la policía llegó a un momento tan desbordante en que tenía tantos generales en que ninguno se respetaban, ninguno ni otro. Incluso aquí se llegó a una situación donde había un general que tenía más rango que el propio jefe de la policía y que para poder darle autoridad al jefe de la policía, entonces el presidente tuvo que emitir un decreto y colocarle 3 estrellas al jefe de la policía. Creo que se dio con el caso de Bernardo Santana Páez. Felipe, escúchame, es bueno que tú señales lo del viejo amigo doctor Bernardo Santana Páez, que es el único de la policía que ha tenido 3 estrellas. Y señalar lo siguiente: Trujillo determinó, después de fundar la policía, creo que en 1938, pero no importa, ese no es el tema. El punto es que los jefes de la policía, cuando Trujillo, eran coroneles, no eran generales. Porque teníamos, independientemente de que se criticara, don Álvaro, no, la dictadura de Trujillo, nosotros teníamos una policía comunitaria. Y esa policía nuestra, que tuvo esa metamorfosis al inicio de la Guerra Fría, se convirtió en una policía política. Y esa policía política contribuyó y fue parte del aparato represivo en plena Guerra Fría y responsable de la mayoría de todas las muertes y los asesinatos y desapariciones que se desarrollaron aquí durante todo ese proceso de esa Guerra Fría. Pasó de ser una policía eminentemente preventiva de combate al delito común a ser una policía política. Y esa policía política fue la que sembró el terror aquí. Y esa situación, esa atrofia continuó desarrollándose y hasta ahora nosotros estamos viendo las consecuencias de esa realidad. Hoy nosotros tenemos una policía totalmente entrampada frente a una exigencia de una sociedad que exige mayor nivel de protección ciudadana, pero que nosotros no podemos colocar a un general frente a un campamento. Y tenemos una mayor cantidad de generales, de coroneles y de rangos que los policías prácticamente que tienen que estar en la calle comandando y desarrollando su labor de prevención y combate al delito. Entonces, es importante el debate y voy a decir por... Perdóname de nuevo,
Felipe, perdóname de nuevo. Tú tienes razón. Trujillo, aparte de que tenía coroneles, ¿verdad? Ya en esta época las cosas son más complicadas. La cantidad de miembros, las responsabilidades. Tenemos que tener generales en la policía. Eso es una realidad. Ahora, Trujillo la creó, y recuérdate que era un país pequeño, ¿verdad? Entonces creó una policía más bien judicial. No era una policía que se encargaba de las cosas políticas. De eso se encargaban otros organismos. Si había que matar a Jesucristo, mataban a Jesucristo. Pero Trujillo tenía su gente para pensar, para organizar. Trujillo tenía su gente para fortalecer las estructuras del Estado, los intelectuales, los filósofos, los escritores, los juristas, todo eso. Tenía también sus Fuerzas Armadas para prevenir cualquier acción que viniera del extranjero. Pero tenía también elementos de Fuerzas Armadas y elementos de otras instituciones que eran los encargados de llevar a cabo las persecuciones y asesinatos políticos. Esa policía Trujillo la creó con esa idea y esa acción de que fuera una policía para bregar con asuntos ciudadanos, específicamente asuntos ciudadanos relacionados con, vamos a llamar, el movimiento normal de una sociedad, no el movimiento político. Así es, don Álvaro, y hay que recordar el nefasto Servicio de Inteligencia Militar, que luego pasó a ser el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, pero que la propia Policía Nacional tenía luego en este proceso, después del año 1963, a raíz ya de la contrarreforma de 1966, se crea el Servicio Secreto de la Policía Nacional, que se convierte prácticamente en una policía política. Balaguer jugó mucho con los estamentos policiales y militares, y él estaba consciente de que él tenía que manejar el equilibrio, y por eso la cantidad de generales, tanto en la policía como en el propio ejército y en la propia policía, así como tú la presentas, Felipe, con tanta profundidad y buen análisis y tantos detalles precisos, esa policía, bueno, Balaguer permitió todo eso. Hablaba ahorita de los crímenes cometidos por la policía, bueno, pero el presidente de la República era el responsable. Además, lo que pasó durante los 12 años de la sangrienta dictadura de Balaguer, eso no pasó en los dos gobiernos del PRD. Ese tipo de acción contra la ciudadanía, ese tipo de acción político-policial, no lo hubo en los gobiernos de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco. Pero finalmente señalo esa otra parte. ¿Por qué? Porque tú hablabas de la Guerra Fría, si tienes razón. O sea, la policía se convierte en un instrumento político, en un instrumento de represión y crímenes organizado como consecuencia de la Guerra Fría, pero organizado por estamentos de seguridad de Estados Unidos. Ahí estaban los mecanismos de persecución, de espionaje, contraespionaje, etcétera, que tenía Estados Unidos dentro de la Guerra Fría. Y así convirtió las policías de todos estos países que no funcionaban de esa manera, las convirtió en organismos represivos y criminales. Esos departamentos a lo interno de la policía tenían tanto poder que incluso despachaban directamente con la embajada de los Estados Unidos. En esa labor profiláctica que se desarrolló aquí del año 1966 hasta el año 1978 y un poquito más allá del año 1978, pero que, como usted bien señala, la llegada del PRD al poder con don Antonio Guzmán en el año 1978 inició un proceso de democratización tanto a lo interno de las Fuerzas Armadas como dentro de la propia Policía Nacional, aunque siempre quedaron elementos ahí que mantuvieron su control y que lo perdieron en el momento de su muerte. Y hay muchos personajes ahí que lamentablemente se vieron vinculados. Hay algunos de ellos que están vivos, pero otros pasaron a mejor vida. Lo importante de todo esto es que nosotros estamos en medio de un proceso de reforma. Nosotros no podemos tener una policía
comunitaria, una policía investigativa con una estructura militar, porque siempre esas estructuras van a estar atrofiadas, no en función ni siquiera de la evaluación del desempeño de los oficiales investigativos, sino en función de los rangos. Y que como los rangos son por escalafón y que los rangos se dan cada 4 años en función de la conveniencia de un director o de un jefe, yo creo que entonces aquí lo que hay que iniciar un proceso de reforma donde la labor del agente policial se evalúe en función de su desempeño, no en función del rango que pudiera tener en un momento determinado. Y tenemos que pensar en una policía preventiva, tenemos que pensar en una policía comunitaria, en una policía mucho más cercana a la gente, pero tenemos que pensar también en un departamento investigativo que dependa directamente de la Procuraduría General de la República. Y aquí hay gente que son excelentes investigadores, que son oficiales investigadores, que están dentro de la propia Policía Nacional, que han desarrollado una labor extraordinaria, que tienen que son verdaderos investigadores. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa gente tiene rango y ya tienen derechos adquiridos y tienen derechos ganados. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Un proceso de reforma. ¿Lo vamos a degradar? Yo creo que no. Hay que reconocerle a cada uno de esos oficiales de la alta oficialidad de la Policía Nacional que están en esos departamentos investigativos, que han desarrollado una labor extraordinaria al frente de esos departamentos investigativos, reconocerle su derecho y darle luego la opción a que ellos pudieran pasar de manera voluntaria, si así lo requirieren las autoridades o ellos mismos, a un departamento investigativo, para que esos rangos de esos detectives o de esos oficiales investigativos no tengan únicamente el grado de oficial investigativo o de un detective investigativo, de manera tal que nosotros podamos eliminar el tema de los rangos. Las cosas llegaron a un extremo, como tú señalas, Felipe, antes de que viniera, o sea, de la Guerra Fría, esa descomposición en la policía promovida, ¿verdad?, por elementos de la inteligencia de Estados Unidos. Bueno, yo recuerdo el caso de alguien que vino aquí y a reestructurar todo eso, y era el jefe de eso. Yo conversé con él un par de veces. Después fue a Uruguay a hacer lo mismo y allá lo secuestraron y después lo mataron, ¿verdad? Tú sabes a quién me refiero. Vamos a respetar aquí tenía otro nombre, no el mismo nombre, pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que es importante señalar que, por ejemplo, la degradación fue tan grande que en un momento dado la policía fue convertida en una compañía por acciones, y la policía fue registrada en momentos en que estaba la jefatura, ¿verdad?, un conocido general, el general Belisario Peguero Guerrero, que le dio al país 2 hijos generales de gran talento. Tú hablabas de investigación, 2 expertos en investigación, no en crímenes políticos, sino en investigación. Lamentablemente, los 2 murieron jóvenes como consecuencia del cáncer. Pero en ese momento, ¿qué hicieron los que mandaban? En ese momento, de esa policía distorsionada y creada como un instrumento político represivo, etcétera, que hicieron de la policía una compañía por acciones y hasta la registraron. Yo vi ese registro, no me lo contó nadie. Policía Nacional, compañía por acciones. Y esa policía para tener derecho a ser contratistas del gobierno, a participar en licitaciones o que les asignaran lo que fuese, para traer determinados productos, etcétera. Algo increíble. Eso lo tumbó Juan Bosch. Una compañía por acciones, Policía Nacional Seporá. Don Álvaro, usted se refiere al general Oscar Peguero Hermida, con el cual me unió una relación extraordinaria, y a su hermano, que dirigió todos esos departamentos investigativos que llamaban La Pólvora. Mario Peguero Hermida, un brillante general. Los dos. Yo tuve una relación muy personal con esa familia. Ellos también vienen de parte de la madre, porque recuerde que el general Félix Hermida González tenía también un vínculo en términos parentescos con ellos,
porque ellos eran apellidos Peguero Hermida. Es que él fue jefe de la policía. También. Cierto. O sea, ellos son... El general Hermida. Hermida González, correcto. O sea, una familia que viene de sus raíces de la policía. Entonces, uno de los mejores investigadores que yo he conocido. Sí. Y creo que la policía tiene talento innato. La policía tiene talento innato que nosotros tenemos que salvar. Ahora, en este proceso de reforma hay que reconocer todos esos rangos, darle todos los derechos que tienen esos oficiales en este proceso de reforma. Y a partir de eliminar esa estructura militar, entonces nosotros podemos crear una estructura policial a nivel comunitario y una estructura policial a nivel investigativo. Porque Felipe, no hay forma que nosotros podamos... es inútil, Felipe. Yo lo estoy diciendo de que presentaron de que una ley de reforma policial, y lo único que han reformado es que el jefe de la policía no es jefe de la policía, sino director. ¿Pero director de qué? Eso es parte de la categoría jefe de la Policía Nacional. Director es el director de producción agropecuaria, director de problemas atmosféricos, jefe de la policía, nada de director. Eso no procede. Eso no tiene estructura administrativa. Ahora, una institución tan compleja, una institución tan grande, una institución tan influyente, una institución tan importante, todo lo que tú quieras, óyeme, eso se deja así. Eso es parte del Estado Dominicano. Ahí no hay manera de reformar nada que no sean cositas como la de director y jefe. Yo estoy de acuerdo con usted, don Álvaro, en esa parte, pero en algún momento tendríamos nosotros que avanzar. El problema es que usted no puede tener una estructura preventiva de combate al delito con una misma estructura militar, porque entonces termina atrofiada, que es lo que hoy tenemos. Nosotros tenemos cerca de 30 generales de la Policía Nacional que hoy están sentados en su casa, subutilizados o inutilizados, como se quiera decir, que pueden hacerle grandes aportes a este país. Y hoy prefieren ellos estar retirados en su casa y ni siquiera el propio sistema le permite a ellos retirarse, porque si los retiran, tienen entonces que pagarle más dinero que el que le están pagando con el sueldo de general, que no llega ni siquiera a 50,000 o 60,000 pesos. Entonces, el sistema está atrofiado la estructura policial. Aquí ahora mismo, a un oficial que haya tenido un historial de una hoja de servicio impecable en la policía, se le hace imposible irse a su casa con una buena hoja de vida. Sin embargo, un oficial que se mete en conflicto con la ley, que viola los estamentos internos, inmediatamente le hacen un proceso, se va para su casa con todos los recursos y todos los dineros. O sea, nosotros, esta última reforma, lo que ha hecho es privilegiar a los que infringen la ley dentro de la propia Policía Nacional. Me quiero ir para mi casa, pero no quieren que yo me vaya. Yo voy a infringir la ley. Inmediatamente infringo la ley, me llevan al Consejo Superior Policial, me suspenden y tienen que darme todo mi dinero porque es un derecho adquirido. Sin embargo, el que está sentado en su casa, que ha dado su vida entera con una impecable hoja de servicio, tiene que esperar tener 60 años, 55 años, para que le puedan entonces reconocer su derecho. Y esas son de las cosas que hay que discutir aquí. Y son de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que abordar en el marco del debate. Y por eso saludo la decisión del presidente Luis Abinader de iniciar por lo menos este debate alrededor de la necesaria reforma de nuestra Policía Nacional. Llévatelo, Cundo.